La vieja cocinera empacó sus cosas en silencio, sintiéndose una carga hasta que el montañés dijo: «Mamá». El sol del mediodía se cernía pesado sobre las llanuras, su luz se extendía sobre la hierba seca como láminas de oro. Una brisa se coló por la barandilla del porche de la casa del rancho, trayendo consigo un tenue olor a salvia y sudor. Dentro, la anciana cocinera recogió sus cosas en silencio. Se movía despacio, con el ritmo de alguien que llevaba años haciendo todo con calma, no por debilidad, sino por cuidado. Su delantal, antes blanco como la mañana, ahora tenía el color de la corteza del pan. Estaba doblada sobre una mochila gastada, junto a una lata de manteca y una Biblia con páginas finas como alas de polilla. La cocina a sus espaldas aún conservaba el calor del desayuno. Migas de pan de maíz, sartenes ennegrecidas enfriándose en la estufa, el aroma a grasa de tocino que persistía como un recuerdo. Voces llegaban del patio, risas de jóvenes, el relincho de un caballo, un portazo. La vida continuó con toda su intensidad y estruendo mientras ella recogía los pocos restos que le quedaban. Ató la cartera y luego se detuvo junto a la ventana. La joven cocinera, la nueva, ágil con las manos y aún más con la lengua, ya estaba mirando fijamente la olla del mediodía, con el pelo brillante y los hombros fuertes. La anciana sonrió levemente. Era una sonrisa amable, pero había algo frágil en su interior. Nadie le había pedido que se marchara. Nadie le había dicho que era demasiado lenta, pero ella había visto las miradas, había escuchado los sutiles silencios cuando alguien pedía ayuda, y otra voz respondía primero. No fue la crueldad lo que la expulsó. Era el tiempo mismo. El tiempo tenía la capacidad de convertir la amabilidad en distancia. Ella cogió una bolsa. Las tablas del suelo crujieron bajo sus botas. Cada paso, una pequeña tarifa. Bien. Dejó una nota sobre la mesa de la cocina. Nada más que 3 palabras. Dios lo bendiga. No esperaba que nadie lo leyera antes de la cena. Afuera, el aire se estremece. El horizonte ardía de blanco donde el sol se encontraba con las colinas. Tomó el camino hacia el este, dejando tras de sí una sombra que se alargaba cada vez más. Las cigarras cantaban su himno interminable. Pensó en todos los lugares donde había cocinado. Tabernas polvorientas, campamentos madereros, el puesto militar cerca de Fort Lincoln. Siempre las mismas historias. Hombres con hambre, hombres con tristeza, hombres sin paciencia para ninguna de las dos. Ella les había brindado calor, comida y silencio. A cambio, le habían dado monedas y a veces las gracias, pero no pertenencia. A media tarde, su blusa se le pegaba a la piel. Pasó un carro. El conductor levantó la mano y saludó con desgana. Ella levantó los dedos en respuesta. La mujer que estaba a su lado se volvió para mirarlo, con ojos curiosos, casi compasivos, antes de que el polvo los engullera a ambos. Ella siguió caminando. El orgullo era una comida pobre, pero era la única que le quedaba. Cuando llegó al vado del arroyo, se sentó en una roca y se quitó los zapatos. Tenía los tobillos hinchados y los dedos de los pies pálidos y delgados como ramitas. La sumergió en el agua, suspirando como si el arroyo mismo la estuviera escuchando. La corriente susurraba sobre las piedras, llevando consigo un fragmento de su reflejo. Rostro arrugado, ojos irritados por el viento. Una mujer que parecía a la vez demasiado mayor y demasiado joven para la soledad que la embargaba. El valiente paso de una mula rompió el silencio. Ella se giró. Un hombre cabalgó cuesta abajo hacia el arroyo. Por su aspecto, parece un montañés. De mediana edad, alto, moreno, con la complexión de los árboles que debió haber cortado durante años. Su barba reflejaba la luz como polvo de cobre, sus ojos estaban sombreados por un sombrero de ala ancha. Conducía otra mula cargada de leña y cuerda, sus movimientos pacientes y deliberados. Llegó a la orilla del agua. Por un instante, ninguno de los dos habló. El río murmuraba entre ellos. Entonces dijo, con voz áspera pero no cruel:
Hace demasiado calor para andar solo. Ella respondió sin levantar la vista. Ya es demasiado tarde para arreglarlo. Desmontó, llevó a la mula a beber y se agachó junto a ella, ofreciéndole una cantimplora de hojalata. Agua fresca de manantial en la cresta. Ella dudó. Había algo en la amabilidad que ofrecían los desconocidos que aún dolía, como una vieja herida presionada por dedos suaves. Pero le dolía la garganta, así que lo tomó, bebió y lo devolvió. Sus miradas se cruzaron. La suya era firme, gris como las piedras del arroyo. ¿Vas a algún sitio?, preguntó. En cualquier lugar, dijo ella. En algún lugar donde nadie necesite recordar que sigo aquí. Él no sonrió, no respondió con su habitual lástima. En cambio, se quedó rumiando y tartamudeando el horizonte. Allá arriba hay una cabaña. Sombra cálida, una silla, café si lo desea. Ella negó con la cabeza. Ya he dado suficientes problemas a suficientes tejados. ¿No me molestaría?, dijo simplemente. Luego, tras una pausa, mundos demasiado amplios para que un cuerpo los recorra con hambre. En su tono no había súplica, solo una convicción silenciosa, de esas que no dejan lugar a dudas. Se levantó, haciendo una mueca de dolor, y asintió. Él le ofreció la mano, pero ella, en cambio, agarró su bolso y lo siguió por el sendero. La subida fue lenta. Así, aferrada al dobladillo de su falda, su respiración era corta y superficial. La loma se abría a un claro donde una pequeña cabaña se alzaba envuelta en el olor a resina de pino y humo. Su porche estaba sombreado por un viejo roble. Sintió una extraña calma, como si ya hubiera caminado allí en un sueño. Dentro de la cabaña había muebles sencillos de madera rústica, un rifle sobre la chimenea y una olla colgando de un gancho de hierro. Estaba limpia, pero se notaba que la habitaba su dueño. Hizo un gesto hacia una silla. Siéntate un rato. Yo apagaré el fuego. Lo arreglaré, dijo en voz baja, casi instintivamente. Ella ya estaba junto a la estufa recogiendo leña. El ritmo del movimiento la tranquilizaba, el ruido de las sartenes, el siseo del calor. La observó sin decir palabra. Encontró frijoles, harina de maíz y un poco de tocino salado. Para cuando el sol se ocultó tras la loma, la cabaña olía a hogar, al hogar de alguien, si no a pelos. Comieron en silencio. El sonido de las cucharas, el crepitar del fuego, los insectos nocturnos justo al otro lado de los muros. Cuando finalmente habló, fue como si el silencio hubiera preparado las palabras por él. Has estado solo mucho tiempo. Se encogió de hombros el tiempo suficiente para olvidarlo. No es normal. Él asintió. El mundo olvida rápido. Solo recuerda a los que hacen ruido, dijo. El resto se desvanece como el humo. Él la miró y luego la observó detenidamente. Cocinaste ese pan de maíz como si llevaras, alimentando a hombres toda tu vida. Ella sonrió levemente. La mayor parte. Sí. Ninguno de ellos se quedó el tiempo suficiente para recordarlo. Se quedó dentro de su cuenco. Una vez tuve una madre. Ella cocinaba así. Su mano se quedó quieta sobre la cuchara. La perdiste hace mucho tiempo, dijo. Storm se apoderó de la cabaña. Yo solo era un niño. Nunca encontré lo que quedaba. Ella asintió con la cabeza, sin apartar la vista del fuego. Una vez perdí a un niño. No para enfurecerse, sino para enorgullecerse. Él creía que era demasiado mayor para mis reglas. Se marchó una mañana antes de que pudiera prepararle el pan. Aún conservo sus tallas. Animalitos. Solía decir que algún día haría el mundo de madera. El hombre no se movió. El único sonido era el lento crepitar de un tronco que se desmoronaba hacia adentro. Entonces, casi para sí mismo, dijo, es curioso cómo se pliega el tiempo. Ella no le preguntó qué quería decir. El momento era demasiado frágil. Se levantó, recogió los platos y le dio las gracias por la cena. Él le ofreció su cama. Ella se negó y,
en cambio, extendió su manta junto a la chimenea. Mientras avivaba el fuego, dijo en voz baja: «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites». «Me iré al amanecer», dijo ella. Se giró, queriendo decir algo más, pero se detuvo. Ya estaba acurrucada, con la mano apoyada cerca del fuego como si sostuviera el calor mismo. Afuera, la noche se hizo más profunda. Un huipel se llamará desde los árboles. El hombre permanecía despierto en la habitación contigua, con la mirada fija en las sombras del techo. Pensó en sus manos removiendo la olla, en la tranquila firmeza de su voz, en la forma en que dijo, «muchacho», y algo viejo y doloroso se agitó bajo sus costillas. Recordaba fragmentos, el olor a pan al amanecer, la risa de una mujer que lo regañaba por tallar demasiado tarde junto al fuego, la forma de un halcón de madera a medio terminar en la mano de su hijo. Intentó restarle importancia, pero la memoria tiene su propia fuerza. La luz del fuego parpadeó sobre la pared, dejando al descubierto una pequeña talla colocada sobre la repisa de la chimenea. Un halcón con un ala astillada, del mismo tipo que él tallaba de niño. Se quedó paralizado, con la respiración entrecortada. Durante largo rato, se quedó mirándolo fijamente, sin saber si era obra suya o el fantasma de algo que había perdido. En la habitación contigua, la anciana murmuraba dormida, con la voz temblorosa en medio del sueño. Una palabra se le escapó de los labios, suave y quebrada por el sonido de los oídos. «Hijo», se incorporó, y el sonido le resonó como una campana al amanecer. Le temblaban las manos sobre las rodillas. Afuera, las cigarras habían enmudecido, como si el mundo entero las escuchara. Susurró en la oscuridad, apenas un sonido, pero llenó la pequeña cabaña como un trueno envuelto en misericordia. «Mamá». La palabra quedó suspendida allí entre el fuego y la sombra, sin respuesta, pero viva, a la espera. El amanecer llegó suave y dorado, deslizándose por las rendijas de la cabina como una bendición. La vieja cocinera se removió antes de que cantara el gallo, su cuerpo sabiendo cómo levantarse antes que la luz misma. Se incorporó, escuchando el leve ritmo de los pasos del hombre afuera, las botas sobre las tablas del porche, el lento murmullo de su conversación con su mula. Por un momento olvidó dónde estaba, luego recordó la cresta, la cabaña, el hombre que le ofreció refugio. Cuando dejó de creer que tales cosas existían, juntó las palmas de las manos y susurró una oración sin palabras, solo gratitud. Cuando abrió la puerta, el mundo olía a pino y a luz del sol. El montañés estaba partiendo troncos junto al arroyo, con la camisa húmeda en los hombros. Por la mañana tenía un aspecto diferente, menos parecido a un extraño, más a alguien a quien la vida había esculpido en lugar de construido. Lo observó trabajar durante un rato antes de bajar del porche. «Preparé café», dijo. Asintió con la cabeza hacia la puerta, la olió antes de que saliera el sol. Ella sonrió levemente, sirvió 2 tazas y le llevó una. El vapor se enroscaba entre ellos. Durante un rato, bebieron en silencio. El día transcurrió con tranquilidad, como si ambos se hubieran sumergido en algo viejo y familiar. Cuando finalmente habló, lo hizo con cautela. «¿Duermes bien?» «Es la mejor que he tenido en años», dijo. «El fuego me habló como un viejo amigo». Él sonrió ante eso. «El fuego hace eso. Hace que el pasado parezca cercano». Su mirada se suavizó. La cercanía puede ser cruel. Desvió la mirada, apretando la mandíbula como si ella hubiera rozado algo enterrado profundamente. Después del desayuno, comenzó a ordenar la cabaña, doblando sus mantas, barriendo el suelo, tarareando de esa manera baja y desafinada en que la gente tararea cuando tiene el corazón lleno, pero las manos inquietas. Él le dijo que no tenía por qué hacerlo. Ella respondió que nunca supo qué hacer con la quietud. A media mañana, su maleta ya estaba hecha de nuevo. La apoyó junto a la puerta. La tela se combaba con la misma tensión que le doblaba la columna. Notó que su rostro se ensombrecía. «¿Te vas?» «Debería haberse marchado antes del amanecer», dijo suavemente.
No era mi intención ocupar un espacio que no me pertenece. Se secó el sudor de la frente. Ceñudo. Aquí no hay espacio que no sea tuyo si lo quieres. Ella rió suavemente. Es muy amable de tu parte, pero he aprendido a no abusar de la amabilidad. Se vuelve amargo rápidamente. Sus palabras le impactaron como piedras. Tomó una bocanada de aire lentamente, luchando contra el repentino dolor que le subía al pecho. ¿De verdad crees que alguien te considera una carga? Se encogió de hombros. Bueno, no hace falta decirlo en voz alta. Empiezas a sentirte como una molestia en la paz de otra persona. El silencio que siguió fue más denso que el calor. Quiso decirle que se quedara, darle alguna razón, cualquier razón, pero las palabras le fallaron. Nunca se le habían dado bien, y este momento exigía el tipo de discurso que siempre se le había escapado. Enderezó la espalda, con la mano temblando ligeramente. Gracias por el techo, dijo. Por el café, por ser el último hombre bueno en este camino. Abrió la boca para detenerla, pero algo pequeño y frágil golpeó el suelo del porche con un crujido. Su bolso se había rasgado por una esquina y una caja de madera se deslizó hacia afuera, abriéndose. Pequeños animales tallados se esparcían por las tablas. Osos, caballos, un halcón con un ala astillada. Se quedó paralizado. El sonido de las piezas talladas al esparcirse pareció resonar dentro de su pecho. Lentamente, se arrodilló y recogió el halcón. Su pulgar recorrió los surcos desgastados, la tosca forma de sus alas. Se le cortó la respiración, su voz se convirtió en un rugido. ¿Dónde los conseguiste? Parpadeó, sobresaltada por la pregunta. Eran mis hijos, dijo en voz baja. Las hiciste cuando él era pequeño. Antes de marcharse, se puso de pie, sosteniendo la talla como si fuera de cristal. Un chico con mal genio. Entrecerró los ojos, con un destello de confusión. Todos los chicos tienen uno hasta que la vida lo rompe. Esta la talló con un cuchillo demasiado grande para su mano. Su voz temblaba ahora, inestable. Se le cortó la respiración. ¿Cómo lo harías? Dio un paso más cerca, con el armatoste temblando en su mano. Porque recuerdo haberme cortado el pulgar al hacer este maldito pájaro. El mundo se detuvo. Incluso el viento parecía contener la respiración. Sus labios se entreabrieron, su cuerpo se balanceó como un viejo árbol en una tormenta repentina. No, susurró, sacudiendo la cabeza. No, mi hijo se ha ido. Mi hijo, dijo, acortando la distancia entre ellos, con los ojos húmedos y desorbitados, y los años desvaneciéndose de su rostro. Te busco, mamá. Después del incendio, después de la tormenta, dijeron que te habías ido. Ella lo miró fijamente, incrédula, escudriñando las líneas de su rostro como si fueran las páginas de un libro que creía que se había quemado. Entonces lo vio, la misma curva de la mandíbula, la cicatriz cerca de su sien, los mismos ojos que una vez se negaron a mirarla cuando el orgullo era más fuerte que el amor. Su mano se alzó, temblorosa, y rozó su mejilla. Te convertiste en él, dijo con la voz quebrada. Verdaderamente, oh Señor. Él le agarró la mano y la presionó contra su rostro. Estaba demasiado enfadado para volver. Pensé que ya lo había superado. Me dije a mí mismo que así era mejor. Su burla fue lenta y silenciosa, atravesando el polvo de sus mejillas. Esperé. Cada día, incluso cuando las campanas de la iglesia dejaron de doblar tu nombre, esperé. La envolvió en sus brazos, y ella se acomodó allí como si nunca se hubiera marchado. Décadas enteras se condensaron en un solo aliento, y el sonido que emitió fue mitad sollozo, mitad plegaria. El mundo exterior se desdibujó. Los pinos, el cielo, el calor, hasta que solo quedaron ellos dos. Madre e hijo, ambos rotos de diferentes maneras, pero de algún modo aún completos en los brazos del otro. Le susurró al oído, no eres una carga. Eres mi razón para quedarme quieto. Ella se aferró con más fuerza, susurrándole,
y tú eres la oración que dejé de creer que sería respondida. Cuando finalmente le asignaron una parte, su rostro irradiaba una luz más joven de lo que los años podrían borrar. Él le rozó las tazas de té con el pulgar, sonriendo de esa manera discreta propia de los hombres que nunca aprendieron a sonreír correctamente. Pasaron el resto de la mañana sentados en el porche. Volvió a preparar galletas y café. Cortó más leña de la necesaria, fingiendo que no la vigilaba constantemente. Cada pocos minutos sus miradas se cruzaban y una pequeña risa de agradecimiento pasaba entre ellos. Un vecino pasó en bicicleta. Un granjero que baja por el sendero con un carro lleno de heno. Se quitó el sombrero al verla. No esperaba verla aquí arriba, señorita, respondió el hombre a su lado antes de que ella pudiera. Es mi madre. El granjero sonrió, se tocó el sombrero de nuevo y siguió escribiendo. Ella se quedó quieta un instante, las palabras flotando en el aire como un él. Mi madre. Después de cenar, la luz se volvió cálida y melosa. Caminaron hasta el borde de la colina, donde el arroyo reflejaba la puesta de sol. La talla entera yacía en el porche detrás de ellos, su ala astillada brillando tenuemente con la luz agonizante. Ella dijo, no sé cómo volver a empezar. Él sonrió levemente. No hace falta. Ya lo hiciste. Una brisa le levantó el cabello, cuyos mechones grises brillaron con el dorado del sol. Se volvió hacia él, con una expresión dulce pero firme. Has estado solo demasiado tiempo. Así que sí. Se quedaron así un rato, dos siluetas contra el cielo. Los años que los separaban se estaban curando lentamente. A lo lejos, retumbó un trueno, suave, inofensivo, como la tierra estirándose. Cuando regresaron a la cabaña, ya había anochecido. Ella insistió en hornear una última tanda de pan antes de descansar. El aroma llenaba el aire, rico y reconfortante. Él se apoyó en el marco de la puerta, observándola amasar la masa con esas mismas manos cuidadosas que una vez habían alimentado a un niño con rodillas raspadas y grandes sueños. Dijo en voz baja, cuando era pequeño, me dijiste que el pan sube 2 veces. Una vez en el bol, otra en el horno. Dijiste que era una lección. Ella sonrió sin levantar la vista. Porque significa que lo que está destinado a subir, volverá a subir, sin importar cuántas veces baje. Él cruzó la habitación y le puso una mano en el hombro. Lo recordaste. Nunca lo olvidé. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Simples, sagradas, más vinculantes que cualquier oración. Cuando el pan estuvo listo, se sentaron juntos junto al fuego, comiendo en silencio. Afuera, las estrellas florecieron en el cielo negro, brillantes como sal derramada. Él le tomó la mano. Ella se la permitió. Al rato, ella apoyó la cabeza en su brazo. Su voz era apenas un susurro. Dilo otra vez. Él bajó la mirada. ¿Decir qué? Esa palabra. Dudó solo un instante. Luego, en voz baja, como una promesa, mamá. Ella cerró los ojos, una lágrima se deslizó, trazando un camino entre las líneas que el tiempo había labrado. Eso es todo lo que siempre quise oír. La abrazó hasta que su respiración se estabilizó. La luz del fuego se convirtió en brasas. La talla, ya casi inexistente, observaba desde la repisa, su ala rota brillando tenuemente bajo la luz. Prueba de que incluso lo incompleto puede ver. Afuera, el viento se volvió suave, acariciando los pinos como si la montaña misma exhalara tras una larga espera. En aquella pequeña cabaña bajo el vasto cielo indulgente, la palabra mamá permaneció suave, eterna, resonando mucho después de que la noche se sumiera en el silencio.